Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Los Vitales, la Salud, tarea semanal que realizamos desde el ETV con nuestros invitados y un equipo importante de camarógrafos, técnicos que trabajan para generar la imagen y poder llegar a lugares de nuestra región y por supuesto también a través de www.regionnet.com.ar y este mecanismo de la web podemos llegar a partes distantes del mundo. Así que comprometidos con esta tarea de generar palabras, conceptos, información, con la intención de que cada uno vaya adquiriendo mayor conocimiento e ir tomando las decisiones más precisas en torno a la calidad de vida, que siempre es personal y que siempre depende de mi decisión y de mi elección, pero por supuesto que para eso es importante la información y para eso estamos. Hoy para hablar de qué tema. Vamos a estar hablando hoy de fibromialgia. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de mio, hablamos de músculo, algia, dolor, fibros. Las fibras de los músculos van a verse modificadas y alteradas por una serie de hechos y circunstancias de nuestra vida actual que generan una reacción en el sistema nervioso central, que es el cerebro, y a partir de ahí una cantidad de síntomas que nos llevan a pasear por un montón de consultorios porque no sabemos bien de qué se trata y tiene que ver con nuestro estilo de vida, principalmente de aquellas cosas que elegimos a diarios, entre ellos el vivir tensionados y estresados. Fibromialgia, una patología muy pero muy frecuente de nuestra época actual, con un invitado que ya es parte de nuestro equipo. Nos acompaña un colega, amigo y ya parte del equipo de trabajo, el doctor Ricardo Acuña. Doctor, muchísimas gracias por estar siempre dispuesto a compartir la información con nuestros televidentes y decirnos sí a la parte de producción de contenidos del programa, que bueno, le agradecemos infinitamente. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar acá. Bueno, vamos a hablar de fibromialgia, doctor, que tiene que ver con una cuestión que aparece en los músculos con muchos síntomas y tiene que ver con el sistema nervioso central, pero que obviamente tiene que ver con nuestras elecciones de vida. Un poco la fibromialgia, que es una enfermedad relativamente nueva en la sociedad, no está tan relatada en la antigüedad como las cefaleas, por ejemplo, los dolores de cabeza, sí, o las migrañas, que están relatados desde el antiguo Egipto y muchísimos años, muchos milenios hace que el hombre sufre este tipo de cosas. La fibromialgia, para aumentar la confusión general, es una patología compartida por diferentes especialidades. Si bien la que se apropió del tema es la reumatología, sí. que es también los diagnósticos diferenciales, o sea, las patologías con las que se pueden confundir, son patologías, algunas de ellas relacionadas con la reumatología, una ciencia relativamente nueva en nuestro quehacer cotidiano. Compartimos esto, digo, con los reumatólogos, con los médicos clínicos, que muchas veces atienden estas patologías en forma particular. También es parte de los psiquiatras, porque muchos de ellos van a parar a una sesión de psiquiatría, a los psicólogos. En algunos casos hay chicos jóvenes que comienzan con este tipo de cosas y entonces es asistido por los pediatras, los reumatólogos, como dije, y eventualmente la neurología, que es una ciencia que tiene que ver un poco más con la causa que con los efectos. Exactamente. La fibromialgia no es otra cosa que un dolor en diferentes lugares del cuerpo que se prolonga por determinada cantidad de meses. Le ponemos como límite más o menos 3 meses. Sí. Aparecen dolores en diferentes lugares y en el tiempo persisten a pesar de todo lo que hacemos. Ahí estaríamos en condiciones de valorar como diagnóstico la fibromialgia. Sí.
Así que desde el punto de vista sintomático es simple, es dolor. Desde el punto de vista técnico, si ese dolor se repite en diferentes lugares, en los 4 cuadrantes, como decimos, sí. Empiezan con el cuello, un poco los codos, un poco la pelvis, un poco las rodillas, son lugares de mayor impacto de la sintomatología. Y entonces vamos a la consulta médica, y una de las cosas que ocurre es que es difícil de resolver si no tenemos un abordaje correcto de la causa, ¿no? Exactamente. Y es ahí donde la neurología aporta algunos datos porque se relaciona mucho con el sistema de sensibilidad al dolor. Sí, porque en estos lugares que estamos viendo ahí, doctor, pueden ser varias razones por las cuales duela en estos sectores, vinculado a otras patologías, pero aquí está justamente el poder hacer la diferencia de dónde aparece este síntoma. Este síntoma. Y además, la cantidad de puntos de dolor que van entre 8, 9 y 18 puntos. Sí. Además de eso, hay sintomatología agregada que acompaña al cuadro. Por ejemplo, la depresión, por ejemplo, la fatiga crónica, que la fatiga crónica es una entidad por sí misma, pero sí, que en estos casos está asociado. En algunos casos con trastornos gastrointestinales. Y una serie de síntomas que después el médico tiene que tratar de nuclearlos, darle una forma para que la fibromialgia sea un diagnóstico posible. Doctor, vamos a empezar desde el cerebro, que es nuestro gran director de todas las funciones. El director de orquesta. El director de orquesta, exactamente, porque a partir de aquí comienza todo lo que es el movimiento muscular, la orden, la contraorden, y todo comienza ahí, y ahí hay sustancias que hacen que eso se genere. Exactamente. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, pero hay cuestiones que son genéticas, por ejemplo, hay cuestiones que son bioquímicas, hay cuestiones que son inmunológicas, y todas están relacionadas con el mismo resultado. Desde el punto de vista cerebral, se liberan una serie de sustancias y encontraron que, por ejemplo, la dopamina, que es una sustancia relacionada con el estado de placer, con el estado de atención, etc., están disminuidas en sangre. Hay otro neurotransmisor que es la serotonina, y la serotonina cumple una función fundamental en el estado de bienestar. Sí. Entonces, tanto la serotonina como algunas sustancias que están relacionadas con la serotonina están disminuidas en la sangre. Estas sustancias, doctor, hacen que se produzca la orden al músculo o a otros órganos también, y eso tiene que ver con un elemento que se llama sinapsis, que vamos a mostrarlo aquí, que es la unión de una parte del sistema nervioso con la otra, con la parte muscular. Exactamente. Al final, los neurotransmisores que van a parar a los músculos estarían alterados de alguna forma, pero no está muy bien cuantificado. Sí. Lo que está así es identificado el factor, porque se repite en los casos de fibromialgia esta disminución de la serotonina o la disminución de la dopamina. Se encuentra que la serotonina está disminuida en las plaquetas, que son unas celulitas de la sangre, pero también está disminuida en el líquido cefalorraquídeo. Bien. A través de la identificación de precursores, como puede ser el triptófano, el 5-hidroxiindolacético, que son, metabolitos de la serotonina. Claro, que van a... Y se encuentra con que en el líquido cefalorraquídeo esto está disminuido en su cantidad. Asociado a esto, para que no sea tan simple, están los ejes inmunológicos que también participan de esto. Bien. Hay un eje que está en el hipotálamo, la hipófisis y luego las glándulas adrenales, que son las que rigen el funcionamiento del cortisol.
de lo que nosotros conocemos en lo común como el corticoide. Exactamente. Pero el cortisol empieza con un precursor hipotalámico que está por encima de la hipófisis. En la hipófisis, que es una glándula que está en una sillita que se llama la silla turca en el centro de la cabeza, y luego las glándulas adrenales que están por encima de los riñones. Esto rige la secreción del cortisol y eventualmente tiene que ver también con el estrés y con la tensión. Entonces, la tensión crónica, el estado de la alerta crónico puede consumir este neurotransmisor o estas sustancias y producir o condicionar parte del cuadro doloroso. Para que no esté solo esto, aparece otro eje que se llama el locus ceruleus, locus ceruleus. Otra parte del cerebro. Otra parte del cerebro que están los núcleos subtalámicos, se llama la parte profunda y posterior del cerebro. Sí. Y de ahí hay un eje que va al hipotálamo y también condiciona la secreción de una hormona que se llama hormona del crecimiento. Sí. Y la hormona del crecimiento aparentemente también está alterada en estos casos. La hormona del crecimiento tiene un estimulante que está en el hipotálamo y produce y excita a la hipófisis para que produzca la hormona, y un inhibidor que es para cuando se produce mucho lo bloquea, que se llama somatostatina. Y lo que vimos es que en los pacientes que tienen este tipo de patologías aumenta la somatostatina. Quiere decir, inhibe la formación de hormona del crecimiento. Y la hormona del crecimiento y la somatostatina tienen un ciclo en el día que está relacionado con los mismos ciclos de la vigilia del sueño. Resulta que los pacientes con fibromialgia tienen alteración en el ciclo del sueño. Por lo tanto, pueden tener secundariamente alteración de la formación de somatostatina. Y esto condicionar parte del cuadro. Y esta hormona del crecimiento no es que funciona solamente desde ser niño hasta terminar la pubertad a los 18 o 20 años, sino que sigue en la vida, continúa. Continúa en la vida no solamente para generar el crecimiento de los órganos tejidos, sino también para la recuperación de los tejidos. Así que actúa, por ejemplo, para la recuperación de lesiones musculares, de las lesiones continuas que tenemos por ejercicio, por actividad física o lo que sea. El colágeno es una de las cosas que ayuda a la recuperación de los tejidos, está condicionada en parte por esta hormona. Y como consecuencia de eso aparecen lesiones musculares. Entonces, las lesiones musculares pueden terminar siendo dolorosas. Y esto es lo que de alguna forma configura parte de este cuadro. Y además se pueden confundir también con dolores articulares. Exactamente. Uno de los diagnósticos diferenciales es la fiebre reumática. Claro. Que lógicamente con un especialista sabe hacer la diferencia rápidamente. Una de las características que tiene la fibromialgia es que no hay un dato de laboratorio o alguna cosa que nos permita decir, bueno, mira, hice una radiografía y acá está la fibromialgia. Exactamente. O hice un análisis y aquí está. Lo que hay son elementos que pueden aparecer simultáneamente o acompañando el cuadro y que nos pueden hacer presumir que se trata de una fibromialgia. Entonces, en cambio, la fiebre reumática tiene un laboratorio muy particular. Entonces, con análisis podemos hacer perfectamente y rápidamente la diferencia. Y esto de la fibromialgia, doctor, viene en crecimiento por un estilo de vida que, según lo citó usted, esta hormona que funciona en la glándula que está montada sobre el riñón, las glándulas suprarrenales, exactamente. Esto, ahí ya podemos ir deduciendo algunas cositas. Si esta glándula está alterada y esa glándula actúa sobre el sistema simpático, esto quiere decir que el estrés puede ser uno de los factores actuales que está haciendo que esto se manifieste. Exactamente, porque el locus ceruleus que decíamos, tiene un eje con la norepinefrina, que es una hormona o una sustancia, un neurotransmisor que está preparada para la respuesta de la alerta. Sí. Supongamos, vamos caminando, aparece un animal, un perro o algo y nos sale a correr, en ese momento liberamos adrenalina, noradrenalina, que nos permite, en estados de tensión, de alerta, defendernos, para responder y para defendernos. Esa sustancia
está en este ciclo de la fibromialgia alterada. Y otras cosas que pasan es que los neurotransmisores disminuyen de alguna forma estas sustancias, disminuyen la sensibilidad normal o el control normal de la sensibilidad al dolor. Por lo tanto, el sistema, por un compromiso de la parte posterior de la médula espinal, hace que el estímulo dure más tiempo y que sea más sensible. Aparece lo que se llama la hiperalgesia. Perfecto. Y la persistencia mayor sensibilidad al dolor. Y la persistencia del dolor. Entonces tenemos un dolor difícil de contener y aumentado de intensidad sin una razón aparente. Doctor, acá con esta imagen quiero que compartamos con nuestros televidentes cómo sale del sistema nervioso, del cerebro, cómo salen todas esas líneas amarillas, son los nervios. Los nervios. Salen, pero tienen un conducto, un canal, que es el que canal va dentro de las raquídeo, vértebras, que es el canal raquídeo. Y de ahí de las vértebras van saliendo justamente esas terminales nerviosas, que son esas ramitas amarillas que van saliendo por ahí, que van saliendo ahí esas ramitas amarillas, que van justamente a terminar en un músculo. En una unión entre el músculo y el sistema nervioso, que se llama placa neuromuscular. Ahí está, y entonces está representada en forma completa. Exacto. Y también, acá en este caso, fundamentalmente en la fibromialgia, tendríamos que revisar las vías de aferencia, o sea, las que salen de los tejidos y se van a la médula, que estas son las que están alteradas. Entonces, estímulos de diferente intensidad y modo pueden producir dolor. Por ejemplo, la presión, que la presión no genera dolor en personas normales, salvo que la presión sea muy intensa, se transforma en un estímulo doloroso. El mismo tacto. Entonces, las sensaciones están de alguna manera modificadas, intensificadas, y sensores con diferente objetivo terminan siendo dolorosas. Y aquí, doctor, tenemos representar en el medio esa unidad funcional que es la neurona, que en forma esquemática es de dónde parte y cómo llega el estímulo nervioso. Exactamente, exactamente. Y los neurotransmisores son trabajadores silenciosos, porque muy pocas veces le damos importancia a ellos, salvo que estén fallados. Si no, es normal que eso funcione así. Y las placas o las funciones del sistema nervioso están condicionadas por los neurotransmisores. Y también por el sistema neuroinmunológico, que antes no le dábamos tanta importancia. Pensamos que la inmunología estaba relacionada con los resfriados y con las infecciones. Pero hoy nos damos cuenta que es un todo complejo que actúa para mantener ese estado de equilibrio dinámico que es nuestra vida cotidiana sin dolor. Y esta conexión que existe entre neurona y neurona, que se da a través de este elemento llamado sinapsis, es justamente una unión que se da. Vamos a suponer que esta sea una parte del nervio y esta sea la otra parte del nervio. Se da en un espacio que no se toca entre sí. Y ahí donde aparecen las sustancias que usted citó a hacer ese juego para que se unan. Se vinculan a través de esa sustancia química. Hay un espacio y esa sustancia química hace que parta de un lugar y que llegue al otro. Y viceversa. Y del otro lado tampoco se transmite la sustancia, sino que la sustancia despolariza o cambia la polaridad, cambia la electricidad, la carga eléctrica de la otra parte, y ahí se produce la continuidad del mensaje. Entonces, o sea que no es un cable directo que va del cerebro a cada músculo, sino no que es un todo continuo. Tiene este sistema de conexión que ahí mostraba recién con el puño. Vamos a ver si lo podemos ver, Edgardo, para que nuestros televidentes vean cómo es esta comunicación química. Exactamente. Bueno, por eso es que hablamos en la fibromialgia de los neurotransmisores, porque al estar alterados mandan una información que no es real y aparecen dolores en diferentes lugares. También se vio que hay un cierto condicionamiento genético y la genética aparentemente lo que transmite son los déficits metabólicos o los déficits
en la formación de neurotransmisores de generación a generación. Se encuentran que esto es una enfermedad autosómica dominante, que es, o sea, está ligado a la herencia en parte, y muchas veces pasa parte de la vida sin que se evidencie, y en un momento dado de o un trauma o una situación de estrés prolongado puede desencadenar el cuadro. Y esto, por supuesto que si bien se puede dar en cualquier persona y en cualquier edad, esto tiene preponderancia en las mujeres, por lo general, y con una edad promedio que es la edad activa de la mujer. Exactamente. Pero al final depende de las sociedades, prácticamente está equilibrada la incidencia, tanto en el varón como en la mujer. Y lo que se está viendo es que hay más personas jóvenes que empiezan a tener la patología. Hay varias cosas que ocurren, ¿no? Por ejemplo, hay una sustancia que se llama sustancia P, y también la sustancia P está alterada en los casos de fibromialgia, y esto tiene que ver con las estabilidades del sistema nervioso en cuanto a la neurotransmisión y a las estabilidades de la membrana. Lo que son las mitocondrias de las células, que son algunos corpúsculos que están adentro de la célula y dependen de esta acción. Lo que en general buscamos es encontrar la relación entre el estrés crónico, el manejo de las situaciones de tensión que pueda pasar la persona y la aparición de esta enfermedad, que es bastante frecuente que coincidan. En algún otro momento, no vinculado a esto de la fibromialgia, hemos relacionado al estrés crónico con la elevación transitoria del cortisol, y el cortisol a su vez con el efecto que produce sobre el sistema nervioso de proliferación glial, o sea, de aumento de la cantidad de conexiones en la región temporal profunda, en el sistema límbico de las personas, y eso actúa aumentando la ansiedad, el pánico y una serie de otras funciones que normalmente están mejor controladas. Y por el otro lado disminuyen las asociaciones de neuronas en la región prefrontal, que es la región anterior de la cabeza. Como colocándonos la mano en la frente, identificamos la región prefrontal. Y la disminución de la función hace que las personas entren en un estado de falta de programación, que no pueda planificar su vida y tenga una tendencia a referirse solamente a las cosas cotidianas. Ambas cuestiones son liberadas o estimuladas por el cortisol crónico. Y entonces, ¿cómo nos vamos a encontrar? Con una persona irritable, nerviosa, con difícil manejo del estado de ansiedad, del manejo de la crisis, y con una dificultad para la programación. Esto, manejando el cortisol, evidentemente podría mejorar la calidad de vida de la persona. De ahí que el abordaje, como la sintomatología es más o menos parecida en todos los casos, tiene algunos agregados que pueden ser el hipotiroidismo, la colitis ulcerosa o situaciones de problemas intestinales, y algunas otras cosas pueden resolverse con interconsultas de diferentes especialidades. Pero en la práctica, si manejamos el estrés, la tensión, podríamos ayudar a regular el dolor. De ahí que la psicoterapia o el aporte que hace la psicología y la psiquiatría, los medicamentos que mejoran los niveles de serotonina, como los antidepresivos, ayudan bastante a controlar el cuadro. Más allá de los analgésicos y antiinflamatorios, que son, digamos, de aplicación indispensable. Pero este es un poco el cuadro de situación, y tendríamos que hacer un abordaje multivectorial para encontrar soluciones de fondo. ¿Se puede plantear que también en esto hay causas inmunológicas, autoinmunitarias, como por ejemplo que son la artritis y otras, esclerodermia, que están por ahí relacionadas con el nombre, pero que no son lo mismo, y podría tener una causa de tipo autoinmunitaria, inmunología propia del...? Sí, más que autoinmune se considera que tiene una cierta tendencia autosómica dominante, o sea, tiene una alteración del gen. También en los músculos se encontró que hay una fractura del ADN, que es la unidad fundamental para producir la multiplicación celular.
Y al haber una fragmentación del ADN hay una dificultad para la reparación celular también. Sí. Y esto estaría o no condicionado por una cuestión genética. Y todos son, por eso digo, es un cuadro bastante complejo y todavía no suficientemente bien aclarado, que lo abordamos entre todos y lo resolvemos casi nadie. Pero es lo que tenemos hoy. Sí, yo decía al principio que por ahí son situaciones donde la persona manifiesta dolores permanentes en los lugares que después de la pausa usted nos va a explicar detalladamente los síntomas, pero va consultando a distintos médicos porque no se encuentra quien dé respuesta justamente, porque una cosa es lo que manifiesta el paciente y otra cosa es lo que ve el médico. Exacto. En general el paciente que tiene dolor quiere no tenerlo. Sí. Más allá de la causa, quiere no tener dolor, quiere poder vivir en paz. Esto significa que le deje dormir, que le deje trabajar, que le deje estar con su familia, que le deje levantar a sus hijos, etcétera, etcétera. Sí. Lo que hace esto es alterarte la rutina cotidiana. Y a partir de ahí la sensibilidad y la falta de respuesta a veces rápida a la patología y esta cosa de la ambigüedad que lleva al diagnóstico y al tratamiento, lleva a los pacientes a potenciar la depresión o a generar estados de neurosis que pueden hacer confundir la patología. Porque decimos, esto es un neurótico, no responde al tratamiento. Sí, sí, sí. Y no siempre es así, ¿no? Doctor, después de la pausa nos va a contar bien cuáles son los síntomas que van a aparecer, porque son muchos los síntomas que van a ir apareciendo junto con el dolor de los músculos y, por supuesto, en una situación de vida que tenemos hoy por hoy, que se va incrementando, y estoy leyendo que está en el orden del 4% en nuestra población y que va en franco crecimiento, o sea que eso deberíamos prestarle atención porque es por nuestro estilo de vida y si esto está en crecimiento, sí, puede que tengamos más población con este problema. Sí, la población estimada en países desarrollados que hacen mejor cuantificación estadística que nosotros está en alrededor del 2.5-3%. Pero sí, es una patología frecuente y yo creo que tiene que ver con la modernidad y con el estado de tensión que genera el trabajo. Muy bien, después de la pausa le preguntamos al doctor Ricardo Acuña, neurocirujano que nos acompaña hoy, bien cuáles son los síntomas, porque vamos a tener que estar atentos porque van a confundirse con otras situaciones de nuestro cuerpo que se presentan y se expresan. Nos va a contar con detalle cómo se pueden presentar los síntomas y por supuesto nosotros, cada uno de nosotros, atentos a qué es lo que nos está pasando con nuestro cuerpo. Después de la pausa. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Estamos con el doctor Ricardo Acuña, médico neurocirujano, trabaja en el Hospital Central de Reconquista y también en el consultorio, doctor, que está en Alvear y esquina San Lorenzo. Exactamente, ahí va a salir en pantalla el teléfono del doctor para quienes nos están preguntando el lugar de atención. Y quisiera, doctor, con esta imagen que nos va a poner Edgardo al aire, compartir un poquito otra cuestión importante que pasa con nuestros músculos, que nuestros músculos para que trabajen siempre tienen que hacer palanca en el hueso y esa palanca que hace en el hueso lo hace unido a una partecita del músculo que se llama tendón y ese tendón juega acá también un rol importante porque a veces estos dolores pueden ser parecidos a las tendinitis. Exactamente, es un diagnóstico diferencial, ¿no? La suma de puntos de dolor es una característica y la persistencia en el tiempo es otra. Serían los dos reparos más importantes y por ahí la asociación con otras patologías que puedan ser vinculados a lo reumatológico o que por ahí tengan que ver con los trastornos nerviosos del sistema digestivo como las colitis ulcerosas y en el caso de los músculos de ahí que los puntos de dolor estén relacionados con puntos de inserción
del músculo. El tendón al hueso. Ahí vamos a mostrar otro ratito, déjeme que le voy a mostrar esta partecita del músculo que es el tendón, que es el que le da la unión al hueso y que es una parte muy pero muy dura que le da realmente una fuerza impresionante. Es fundamental para la movilidad de los segmentos del cuerpo. Del cuerpo, exactamente. Y que a veces esta parte del músculo, que es la terminal, que es el tendón, también se ve afectada, pero por otras patologías que tienen por que ver ejemplo, una de las vinculadas. cosas que suele ocurrir que se asocia con esta patología es el síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano tiene que ver con una especie de dificultad que tienen los tendones que van a la mano para la movilización en ese carril que es una especie de como si fuera el techo de un subterráneo, para que por ahí se desplacen los tendones de la mano con un líquido sinovial que le permite la movilidad sin dolor. Cuando se altera esta relación, la movilidad se transforma en dolorosa y a veces la persona dice hasta se me queda como trabada la mano, ¿no? Bueno, es una patología que a veces se asocia. Doctor, vamos a contar a nuestro televidente cuáles son los síntomas que pueden ser todos parte de la fibromialgia o a veces son asociados, concomitantes con otras patologías que también es lo que hay que tener en cuenta en estos casos. Pero para que nuestros televidentes estén atentos a que cuando se presentan estos síntomas, por lo menos generar el interrogante para hacer la consulta oportuna. Exactamente. Bueno, vemos los grupos musculares grandes. Sí. Por ejemplo, aquellos que tienen relación con la pelvis, con la parte de la base de nuestras piernas y hasta las rodillas, llevan músculos muy poderosos que mantienen prácticamente la bipedestación y facilitan la marcha, la coordinación y el equilibrio del cuerpo. Sí. Por lo tanto, están en una actividad permanente de contracción y de contracción para que el cuerpo cumpla con sus funciones. Sí. Cuando hay una fibromialgia, eventualmente son estos lugares. Acá vemos en pantalla, vemos una figura desde atrás y vemos la región de la cadera y de los glúteos. Si fuéramos más hacia abajo veríamos también el impacto sobre las rodillas. Y en la parte alta del cuerpo vemos en el cuello, en la nuca, en los hombros, en la espalda y en los codos. Esto es todo el tren superior. También, si miramos el tren superior, la movilidad que tiene para facilitar el movimiento de las manos es una actividad permanente. Sí. Entonces, los lugares de mayor movilidad, mayor impacto y grupos de intensidad y de frecuencia alta son las que aparecen como puntos de dolor. Decimos 8 o 9 los puntos mínimos, según algunas escuelas, y algunos llevan hasta 18. ¿Y hay una pérdida de la fuerza, doctor? En general hay lo que se llama la impotencia funcional, porque al doler no lo movemos. Claro. Esta es la consecuencia lógica. Pero en verdad el secreto es que el punto es doloroso, duele espontáneamente y duele al tacto. El dolor es intenso y persistente, cosa que uno dice, bueno, cualquier cosa que nos duela, lo tocamos duele en el momento, pero nos sigue doliendo. En estos casos es un dolor persistente. Por estas cuestiones que hablábamos de las hormonas, de los neurotransmisores y esto, el aumento de la sensibilidad al dolor y por el otro lado la persistencia del estímulo, independiente de que se lo toque o no, es decir, el estímulo es como que se estimula solo, da un dolor muy particular. Lógicamente que altera el sueño, altera la vida cotidiana, altera el trabajo, altera la convivencia familiar, modifica el ánimo, vuelve a la persona o irritable o angustiada o preocupada, etc., con alteraciones del sueño que le traen también un agotamiento o un grado de fatiga alta. Esa fatiga crónica que vemos en algunos pacientes que no tiene dolor,
en este caso está asociada a la patología O sea, del es como dolor. un cansancio. Es como un cansancio no, generalizado. no tiene deseo de levantarse a hacer cosas. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el destino final de una persona que no consigue resolver esto? Sí. Es, va a tener dificultades en su casa, con su familia, va a tener dificultades en su trabajo si está trabajando, y va a tener dificultades con él mismo. Porque el grado de satisfacción que pueda tener una persona va a estar limitada por su dolor. Entonces, es fundamental que esas personas estén bajo tratamiento y un abordaje multivectorial, decimos, desde diferentes enfoques. profesiones. El reumatólogo por un lado, el médico clínico eventualmente, un gastroenterólogo si fuera necesario, el neurólogo si fuera necesario, y todo esto con la intención de no solamente mitigar el dolor, sino de cambiar los factores que condicionan el dolor. Doctor, aquí va a haber también dolores de cabeza, cefaleas. Usted la citó al principio ya como una patología milenaria. Sí. Pero aquí también puede expresarse a través de... Se puede expresar porque los dolores cervicales altos, Sí. hay que recordar que las primeras dos vértebras de la columna cervical tienen sus raíces posteriores van hacia la cabeza. Por lo tanto, cualquier dolor que aparezca en la región que se llama cérvico-occipital, que son digamos, puntos claves de salida de nervios de la cabeza y puntos claves de sostenimiento de la cabeza por sobre el cuerpo. Entonces, mantener el equilibrio todo el tiempo de la cabeza y el cuello obligan a una contracción voluntaria e involuntaria permanente. El dolor va a aparecer, si está comprometida la zona de las primeras raíces, va a aparecer como un dolor de cabeza. Vale aclarar, doctor, que a veces el cansancio físico y la falta de deseos de levantarme o moverme también tienen que ver con otros estados físicos que no son siempre fibromialgia. Exactamente. Ya decía hoy que la fibromialgia no solamente se asocia con ese tipo de dolor, sino con dolores variados en diferentes puntos del cuerpo. Pero uno de los diagnósticos diferenciales es la patología propia del sistema nervioso versus una patología periférica. Hay patología también de la columna cervical, por ejemplo, las artrosis, las compresiones radiculares, las discopatías, una serie de enfermedades que generan dolor por sí mismo. Sí. En estos casos, el dolor está asociado a lugares de inserción muscular, como decíamos, de músculos fuertes que tienen funciones permanentes para mantener la bipedestación en la marcha. Vamos a preguntarle al doctor Acuña después de la pausa el abordaje que ella citó, que es interprofesional, pero vamos a preguntarle con qué podemos tratar esto y cuáles van a ser nuestras conductas personales, primero para evitarla y después para que desde nuestra conducta misma podamos ir corrigiendo este tipo de situaciones que se presentan en nuestra salud, generada por supuesto por nuestro estado tensional en principio. Después de la pausa. Doctor Vital Braida, médico de familia, médico generalista, medicina integral, tratamiento inmunomodulador, abordaje holístico, trabajo interdisciplinario. Atiende en Centro de Alergia y Especialidades Médicas, 9 de julio 1465, teléfono 428-061, Reconquista. Estamos con el doctor Ricardo Acuña, médico neurocirujano. Estamos hablando de fibromialgia, una patología cada vez más frecuente que hace doler los músculos generalmente de todo el cuerpo, genera un estado de fatiga, me genera insomnio, no puedo descansar anoche porque me duelen los músculos, me pongo nervioso, me pongo tenso y voy generando con ese mismo reaccionar que la enfermedad se incremente o se sostenga en el tiempo. Eso se llama fibromialgia. Doctor, quiero mandarles lo que nos dicen nuestros televidentes. Walter Fernández y toda su familia saluda y agradece al doctor Acuña. Corina Pérez nos hace una pregunta
Así que le agradecemos, ya lo vamos a estar contestando Corina con el doctor ahora mismo a la brevedad. Y los que están preguntando por los consultorios del doctor, ahí tenemos rotulado Alvear 1303, el teléfono es el 3482-236648 para que allí hagan las averiguaciones pertinentes a todo lo que tiene que ver con la atención del doctor Acuña. Vamos a hacer una invitación a esta institución a la cual formó parte dentro de su estructura, que es el SANCO Avellaneda. Esta institución se llama Servicio de Asistencia Médica a la Comunidad, es quien gestiona y administra los recursos para el funcionamiento de este dispensario, que es una atención pública, y bueno, están organizando una cena beneficio para el día 3 de septiembre, que es el próximo sábado, una cena para beneficio, así que todos quienes quieran colaborar con esta institución pueden acercarse al SANCO, que está en la calle 16 en Avellaneda, al 340, ahí tiene un numerito de teléfono, y por supuesto que sería gratísimo que nos acompañen para que esta institución pueda tener mayores recursos y nosotros, los que estamos trabajando en ella, podamos ejercer nuestro rol con mayor eficiencia. Ahí está la invitación, entonces, para todos los vecinos de Avellaneda, Reconquista, la región. Gracias, Guido. Doctor, dirigimos a nuestros televidentes, queríamos estar hablando en esta parte del programa. ¿Cómo se hace el abordaje? ¿Tiene tratamiento? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Los casos son todos iguales? ¿Tiene mucho que ver con la persona? ¿Tiene que ver con el paciente? Tiene que ver con la historia natural de las personas, tiene que ver con la familia, pues decíamos que tiene una porción de toda de la población que padece esto, tiene una transmisión herencial, tiene que ver con el temperamento, el carácter y la personalidad de los individuos, por lo tanto, todo lo que se pueda corregir a través de la psicoterapia, a través del apoyo psicológico y todo lo demás, puede ayudar a la recuperación y eventualmente a la superación del cuadro. Sí. Sabemos que es una patología de difícil tratamiento y en ocasiones se vuelve crónica y difícil de decir que estamos curados. Lo que sí puede ocurrir es que se alivien los síntomas. Pero los síntomas los podemos aliviar si hacemos este abordaje multivectorial, como decía, desde diferentes lugares. Uno de ellos es la suplementación nutricional, la alimentación correcta y sana, ayuda a que el paciente se sienta mejor, el aporte de algunas sustancias que pueden ayudar a la formación del colágeno, algunas cuestiones vinculadas a la actividad física, que la actividad física va a ayudar también a que el paciente tenga una mayor liberación de los neurotransmisores, aquellos que se relacionan con las endorfinas, que son de por sí analgésicas. Y después el tratamiento específico médico que tiene o de drogas o de medicamentos, que se centran en los antidepresivos, que el médico psiquiatra, el clínico o el neurólogo sabrán orientar al paciente en ese sentido, y en algunos casos se utilizan algunos derivados benzodiazepínicos, se llaman, que ayudan a que el músculo esté un poco más relajado. La rehabilitación con kinesiología en algunos casos ayuda. También se utilizan terapias alternativas, como todas las patologías que son de difícil resolución, las terapias alternativas se utilizan para buscar algún grado de compensación del cuadro. Por ejemplo, la acupuntura, que es una de las cosas que se utiliza bastante. Algunos hacen homeopatía, hay diferentes cosas que se pueden utilizar. De todos estos recursos, yo creo que depende de cuál es la presentación del cuadro que tenga el paciente, cómo debutó, en función de qué. Si debuta, por ejemplo, por una pérdida familiar, depende de cómo elabore la situación para que él pueda también regresar en parte de la situación del trauma y eventualmente mejorar la sintomatología. Si en ocasiones esto se presenta después de un
estrés crónico agudo o después de un trauma, por ejemplo, un accidente de tránsito. Hasta ahí no teníamos dolor, a partir de ahí tenemos dolor. Así que atender un poco estos condicionantes ayudan a tener mejor pronóstico. Y no dejemos de lado los analgésicos antiinflamatorios que se utilizan para calmar la sintomatología. No tienen a veces acción sobre el fondo de la cuestión, pero sí le permiten tener un mayor bienestar y una mejor vida cotidiana a los pacientes. ¿Se puede hablar de complicaciones, doctora, en esta situación? Y las complicaciones a veces están ligadas al tratamiento o a veces ligadas a la conducta asociada a las patologías que va junto, por ejemplo la depresión. También en estos tiempos donde la tensión y el estrés están a la orden del día, debiéramos encontrar espacios para un poco de entretenimiento, un poco de esparcimiento y eventualmente evitar las situaciones de alta conflictividad en los lugares en los que participamos. Sí, sobre todo los laborales. Los laborales fundamentalmente, pero también a veces pasa en el mismo domicilio. Si buscamos la resolución a través del conflicto, lo más probable es que después eso sea un lugar hostil o de difícil convivencia. Entonces, yo creo que mirarse, reflejarse en lo que le está pasando al paciente, más asociar esto a la consulta oportuna con el médico, puede ser un médico clínico o alguno que le oriente en las diferentes especialidades, yo creo que va a servir. Eso podría ser una estrategia inclusive de prevención, doctor. Exactamente. Cuando tenemos familiares que padecen la enfermedad. Porque esto, como tiene una cierta tendencia hereditaria, va a reflejarse en algunos integrantes de la familia. ¿Y otra estrategia de prevención, qué podemos decir? Yo creo que mejorando estas condiciones básicas que no son simples de resolver, porque si tengo un carácter fuerte y tengo un temperamento y una personalidad tipo A, lo más probable es que me cueste un Perú cambiar mi vida. Pero todo vale la pena cuando uno se da cuenta que a cambio puede tener una mejor funcionalidad y puede vivir una vida en sociedad correcta. Así que tárdese lo que tarde, vale la pena intentar. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación y por su explicación, que siempre es completísima, así que infinitamente agradecido de que nos acompañe con estas temáticas que no son fáciles de abordar, porque no hay muchos especialistas tampoco. Si bien usted dice que es una actividad multidisciplinaria, por ahí no es fácil encontrar quien hable de estos temas, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Estuvimos con el doctor Ricardo Acuña, neurocirujano, hoy hablando de fibromialgia. Recuerden que los domingos a las 14 horas por LTV se repite el programa. Cuéntele a su amiga, a su vecina, a su amigo también, por supuesto, de que estuvo Ricardo Acuña compartiendo con nosotros esta situación que hoy por hoy se da con mayor frecuencia en nuestra sociedad. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para hacer un nuevo programa de Lo Vital es la Salud.